Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por estar una vez más juntos como iglesia en San Martín, reunidos a los pies del Señor. Como María, que eligió la mejor parte, ¿no? Que estar a los pies del Señor y escuchar su voz. Hoy día también, hermanos, tengamos el mismo corazón, la misma disposición para poder escuchar la palabra. Que el Señor abra nuestro corazón. Antes de poder continuar con el mensaje del día de hoy, quisiera puntualizar algunas cosas de lo que ayer mencionamos. Tal vez profundizar en un aspecto, tal vez que puede que sea provechoso también para todos, y recalcar algunas ideas fuerzas del mensaje de ayer. Una de las cosas que, como bien decía nuestro hermano, es necesario el quebrantamiento. Es necesario que el Señor nos quebrante. Hermano, y usamos esta expresión a propósito. Es necesario. No es una opción, como ayer decíamos. Es una necesidad para nuestro propio corazón, nuestra propia alma, ser quebrantada en todas las áreas de nuestra vida. Porque si no hay quebrantamiento, si el quebrantamiento no está presente, tal como decía nuestro hermano recién leí en los Proverbios, lo que viene a continuación de aquello es la altivez del corazón. Es la soberbia, ¿no? Creer que todo marcha bien, creer que todo lo hacemos correcto, creer que tenemos una gran congregación, unos lindos hermanos, donde no ocurre nada, nos puede llenar el corazón también de soberbia. Por lo tanto, el quebrantamiento es necesario. Eso como una idea fuerza fundamental. Y lo segundo, si queremos ver la gloria de Dios en nuestras propias vidas, entonces, antes de aquello, tenemos que pasar por quebrantos. Tal como en la experiencia de Jesús, que ayer revisábamos, ¿se acuerdan? El Rey de la Gloria, que después terminamos cantando y alabando y adorando al Señor. A este Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pero para que Él fuera el Rey de Gloria, fue necesario el Salmo 22, el Salmo 23. Salmos que nos hablan del siervo de Dios. Ese Salmo 22 donde estamos allí viendo a Jesús sufriendo, ¿no? Dolores. Padre, diciendo, no, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Antes del Salmo 24 están esos salmos. Por lo tanto, antes de la gloria de Dios, o de experimentar la gloria de Dios, Dios debe hacernos pasar también por quebranto. El Salmo 23 es un salmo que resume de manera muy clara, muy perfecta, el transitar de la vida de un cristiano, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y los salmos tienen una gracia particular, porque los salmos comienzan, como es una escritura poética hebrea, los salmos tienen una forma de escritura, ¿no? Y los salmos nos presentan primero, en su mayoría, la conclusión a la cual se llegó. Entonces, los salmistas comienzan a escribir con la conclusión, ¿no? El mismo Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es la conclusión, es la idea, es la tesis, es su idea fuerza. Y después nos relata y nos detalla por qué el Señor es mi pastor y por qué nada me faltará. Por lo tanto, hermanos, entender esa idea también es fundamental, porque luego dice el Salmo 23, que es el Salmo de David por excelencia, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Por lo tanto, esos valles de sombra y de muerte son lugares de quebranto. Son lugares donde nuestra alma es quebrantada. Por lo tanto, hermano, quería enfatizar esa idea también esta mañana y dejar claro en el corazón de la iglesia que si queremos experimentar la gloria de Dios, debemos experimentar primero, ¿qué cosa? El quebranto. No hay gloria sin quebrantos. Amén, hermano. Por lo tanto, si queremos experimentar esa gloria de que vengan más personas, a Cristo, de que el Evangelio se propague por todo San Martín, tenemos que pagar el precio.
tenemos que morir nosotros, como dijo el apóstol Pablo, para que en otros actúe la vida. Amén, hermano. Y lo otro que quiero señalar también, antes de avanzar en el mensaje del día de hoy, es que yo decía ayer esta expresión también. No podemos seguir llorando nuestros pecados. No podemos seguir llorando nuestros errores. Errores que traen como consecuencias, tienen consecuencias, ¿no? Y que en algunos casos tenemos que lamentar toda la vida. Son consecuencias, son marcas del pecado. Pero tenemos que tratar de tener marcas también, no del pecado, sino marcas de la cruz de Cristo, que opera en nosotros, que son marcas distintas. Las marcas del pecado son marcas como consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Marcas que en algunos casos son, vamos a decirlo así, para que entendamos, tal vez más simples, por poco tiempo, dolores que tenemos que enfrentar por breve tiempo, o son dolores que en algunos casos son hasta que nos muramos. En este último caso, hablamos de una expresión que el hermano Ni señala como la mano de gobierno de Dios, donde a causa de un pecado cometido, Dios perdona nuestros pecados, porque la palabra de Dios es fiel, ¿no? Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en eso damos gloria al Señor y es así. Sin embargo, hay consecuencias que en muchos casos tenemos que seguir enfrentando, aun cuando Dios nos haya perdonado. Y en algunos casos, hermano, estas consecuencias, insisto, como en el caso de David, es la mano de gobierno de Dios, la mano de autoridad de Dios, que a veces no es quitada nunca. Tal es el caso de David. Dios perdonó a David, como dijimos ayer, de sus pecados, lo perdonó, lo restauró. Sin embargo, la mano de gobierno de Dios, es decir, las consecuencias de su pecado, David nunca pudo sacarla de sí. Sus hijos todos murieron a filo de espada. La espada jamás se apartó de la casa de David. Y él tuvo que llorar a cada uno de sus hijos. Y Dios no quitó su mano de gobierno de la vida de David. Entonces, hay consecuencias del pecado que a veces, voy a decirlo con mucho respeto aquí con respecto al Señor, no es que Dios pase por alto, pero Dios perdona el pecado y no hay mayores consecuencias. Y eso puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces que pequemos y tal vez no hay consecuencias mayores de nuestro pecado. Pero de pronto Dios deja caer su mano de gobierno. Y coloca una consecuencia la cual vamos a tener que enfrentar hasta que Dios determine levantar su mano. Por eso, hermanos, quería precisar esto. Porque no es algo baladí llegar y pecar. No es algo insignificante que Dios determine algunas consecuencias para nuestra vida. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también hay un atenuante aquí, que es lo que yo acabo de decir. Que donde Dios establece una consecuencia para nuestra vida. Y cuando Dios lo determina, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Por más que oremos al Señor, si Dios no decide soberanamente levantar su mano, aunque oremos, ayunemos, no azotemos el cuerpo, hagamos lo que hagamos, Dios no va a levantar su mano de gobierno hasta que Él lo decida. Por eso David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él entendió que estaba bajo el gobierno de Dios.
y no hubo quejas, y no hubo reclamos, y tuvo que enfrentar las situaciones desde esa perspectiva. Amén, hermano. Eso como aclaratorio de lo de ayer y a tal vez profundizar en ese aspecto de las consecuencias de los pecados. Cosa que ojalá, hermano, no vivamos nunca. Ojalá que eso no ocurra en nuestra vida. Y que más bien tengamos marcas, insisto, que son las marcas de la cruz en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Muy bien. Recordad entonces, hermanos, que estamos dentro de una serie de mensajes que apuntan a esta idea. ¿Cuáles son los fundamentos sobre los cuales Dios levanta su casa? ¿Cuáles son los fundamentos sobre los cuales Dios levanta su testimonio? Sobre todo hoy, aquí en la tierra. Veíamos en el primer mensaje cómo Dios, a través del apóstol Pedro, nos señala que somos casa espiritual aquí en la tierra. Somos casa de Dios, ¿no? Somos casa donde Dios habita, donde Dios es el principal, donde Dios es quien gobierna y quien ordena su casa como Él estima conveniente. Porque la casa no es nuestra, la casa es de Dios. Por lo tanto, somos casa espiritual y debemos saber que esta casa espiritual está fundamentada sobre algunos principios. Estos principios son los que estamos viendo en esta jornada. Uno de ellos, que ya revisamos, tiene que ver con esta idea de dónde estaba ubicado el templo antiguo, el templo de Dios en Jerusalén. David situó el templo en un lugar geográfico bien particular. ¿Se acuerdan? No era cualquier lugar. El tabernáculo de Moisés, que todavía en los tiempos de David estaba presente, junto con el altar del holocausto, estaban esperando en el lugar alto de Gabaón. Estaban esperando hasta que el templo fuera construido. Y David decidió que el templo fuera construido en un lugar geográfico bien particular, que era la era de Ornán Jebuseo. La razón, por la cual ayer también hablábamos y veíamos, era una razón bien particular. Porque en ese lugar David dijo, Dios habló conmigo. Dios respondió del cielo. ¿No? Hubo una respuesta en la era de Ornán Jebuseo. Dios respondió. ¿Y respondió frente a qué? Al juicio que el mismo Dios había decretado sobre Israel, sobre la peste que Él envió como forma de juicio a su pueblo. ¿No? Entonces, claro, cuando David ve que Dios responde allí a una petición, a un ruego de él, de que parara la mortandad, y Dios detuvo eso, dijo, este es el lugar indicado para crear y para edificar el templo, porque aquí Dios escuchó nuestra plegaria, escuchó nuestra oración. Ahora, dijimos que era significativo que fuera la era de Ornán Jebuseo, y eso es lo que hablábamos ayer. La era es el lugar de quebranto. Cuando la iglesia es el lugar donde la carne, nuestra alma, debe ser quebrantada. Si usted va a cualquier otro lugar, o incluso por alguna razón usted fuera de viaje o se fuera a vivir a otra ciudad, a otro lugar, donde no está la realidad de la iglesia que conocemos nosotros, pero hay otras iglesias u otras congregaciones, deberían ser estos principios los principios fundantes a la hora de escoger incluso dónde nos congregamos. Una iglesia donde no se predica, donde no se habla del quebranto y de la cruz, yo no iría. Porque la iglesia debe predicar sobre esto porque es su esencia, es el fundamento de la iglesia. Hombres y mujeres quebrantados por el Espíritu Santo. No donde el alma es alimentada, no donde el alma es nutrida con mensajes diversos que apuntan, como leía nuestro hermano, también en esta reunión, al principio, donde, por ejemplo, la iglesia en Colosas tenía esta idea, ¿no?, de filosofías humanas, de ideas humanas, donde Cristo estaba presente, pero necesitábamos algo más
de Cristo, Cristo y algo más. No, la iglesia debe hablar y debe predicar lo que Cristo nos enseñó, la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y esa doctrina o ese Evangelio tiene que ver con la cruz. Si no hay cruz, si no hay muerte en nuestra alma, no podemos encontrar una vida de resurrección en nosotros. Por lo tanto, hermano, con respecto a ese punto, ya hablamos de la era de Hernán Jebuseo y la importancia que tiene para la vida de la iglesia el hecho de que seamos quebrantados. Ayer hablamos largamente sobre eso. Hoy día vamos a avanzar a un segundo elemento que es igualmente importante que el anterior, que tiene que ver con otro elemento fundante de la iglesia, que es parte esencial de la realidad de la iglesia, que es el altar. El altar. Vamos a ir entonces por esta idea y vamos a esperar en el Señor que nos conceda la gracia para poder hablar sobre eso en esta mañana. Vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis. Vamos a encontrar aquí en Génesis capítulo 12. Vamos a recorrer junto a Abraham algunos puntos, algunos momentos de la vida de Abraham que nos hablan sobre estos altares. Decíamos el otro día, hermano, ayer, que el altar representa o simboliza algo que es espiritual. No es solamente el altar donde se ofrecían los sacrificios en la antigüedad, sino que ahora también el altar representa algo espiritual que es muy importante de tener en consideración, ¿no? Vamos a ver entonces y vamos a andar sobre eso de inmediato. Génesis 12, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Tenemos aquí entonces al patriarca Abraham, ¿no? Que recién está iniciando su viaje, ¿no? Ingresando recién a la tierra que Dios le había prometido. Recordarle a los hermanos, ustedes deben saber muy bien, Abraham viene de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿no? Dios le demanda a él salir de aquí, de aquella tierra, a la tierra que él le iba a mostrar. Sale Abraham con su familia y va rumbo a la tierra que Dios le iba a mostrar. Si ustedes leen ahí el detalle, Abraham llega al centro de la tierra de Israel. Si hoy día vemos Israel en el mapa, ¿no? Abraham llega justo al medio, ¿no? Allí llega a la tierra llamada Siquem. Y Siquem significa los hombros de Dios. ¿Por qué los hombros de Dios? Porque geográficamente Siquem estaba ubicada en medio de dos montes, ¿no? Era tan así de que Abraham se podía subir a un monte que estaba hacia el norte y miraba la tierra hacia el norte y se subía al monte que estaba al sur y miraba la tierra hasta el sur, desde Dan hasta Beerseba. Era como subirse en los hombros, como los niños o los hijos que se suben en los hombros del papá, ¿no? Y están allí sentados y ellos tienen una visión panorámica, ¿no? Una visión desde lo alto. Eso es lo que vio Abraham. Y es muy significativo porque eso nos habla de una primera experiencia con Dios, ¿no? Como que si Abraham fuera un niño en los hombros de Dios. Y Dios lo levantó sobre sus hombros a Abraham y le mostró la tierra a la cual él lo había llamado. Y lo mostró de manera panorámica, ¿no? En los hombros de Dios. Claro, luego de esa mirada panorámica, Abraham no se queda detenido en Siquem. No se queda allí, Abraham avanza, ¿no? Avanza y avanza hacia el lugar que recién leímos.
Pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel y Jai. Y allí edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esta es la primera vez que Abraham levanta altar a Dios en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que vimos a la vez anterior? Yo les mencionaba que a veces para poder interpretar bíblicamente algo, tenemos que ir a la ley de la hermenéutica que se llama la ley de la primera mención, en donde vamos a ver allí donde Dios habló por primera vez algo. Y eso nos da un patrón para saber qué es lo que Dios quiso decir cuando habló sobre este asunto. En este caso, Abraham es la primera vez que levanta altar, lo hace entre Betel y Jai. La segunda vez, capítulo 14 de Génesis, capítulo 13 de Génesis, verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí tenemos el segundo altar que Abraham levanta. Ya salió de Betel y Jai, ya se movió. Acuérdense que en este intertanto, Abraham va a Egipto, vuelve de Egipto, por misericordia de Dios vuelve a Egipto, porque casi, voy a decirlo coloquialmente, la embarra ahí Abraham, y echa a perder los propósitos de Dios. Acuérdense que ahí Abraham cometió un error. Sin embargo, vuelve luego a la tierra que Dios le había dado y vuelve a este lugar. Remueve su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Este es el segundo altar que Abraham edifica. Nuevamente, hermano, aquí es importante los lugares geográficos y lo que ellos significan, Porque eso nos va a dar luz con respecto a la realidad espiritual de lo que estamos viendo. El tercer altar que vamos a revisar, no es necesario que lo veamos ahora, lo vamos a leer más adelante, tiene que ver con ese altar que levanta Abraham en el monte Moriah, que es el altar del sacrificio donde su hijo es puesto delante de Dios, tal como Dios lo pidió. Al menos 3 altares en la vida de Abraham que podemos ver rápidamente. El primero, entonces, entre Betel y Jai, Abraham levanta un altar. Luego, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, el segundo altar. Y el último altar está en el monte Moriah. Vamos ahora a una aplicación espiritual de estos 3 altares. El primero de ellos, ¿de qué nos habla? ¿Cuál es la idea de este altar inicial? De este altar entre Betel y Jai. Este altar que él levanta da la idea inicial de un altar de separación, Un altar que viene a ser, por una parte, claro, punto de comunión con Dios, lo vamos a ver más adelante, pero también ahora lo podemos enseñar y lo podemos ver como un altar que viene a ser una señal de separación entre 2 ciudades, entre Betel y Jai. Sabemos que Jai significa ruinas. Literalmente la palabra significa ruinas, Y Betel significa, ¿qué cosa? Casa de Dios. La casa de Dios por un lado, ruinas por otro lado. Claramente no es difícil hacer la interpretación que uno habla de la casa de Dios también hoy día, que somos nosotros, casa espiritual de Dios, La iglesia del Dios viviente, y Jai, que representa hoy, ¿qué representa? Al mundo. El mundo en la Biblia es representado, en este caso en particular, como un lugar de ruinas.
No solamente es un lugar que el mundo lo presenta como atractivo, como un buen lugar, como que tiene cosas buenas, pero espiritualmente hablando, el mundo, hermano, es un lugar de ruinas. No hay nada que el hombre pueda edificar que no se transforme en ruinas. El hombre puede levantar cosas, puede crear cosas, puede hacer muchas cosas, pero el final de todo lo que el hombre edifica es ruinas. Si usted hiciéramos un análisis rápido solamente de las ideologías incluso, que han primado en el siglo XX, el siglo recién pasado, vamos a ver cómo cada una de ellas ha tenido su auge, ha tenido su apogeo, pero luego han decaído y han desaparecido por completo. ¿No? Desde imperios hasta ideología moderna. Todas ocurre exactamente lo mismo. Tienen un punto álgido, un punto de apogeo, un punto alto, pero luego decaen, luego son ruinas, luego nadie se acuerda de aquello, porque viene otro movimiento que se levanta. Mejor, entre comillas, mejor que el anterior, ¿no? Y la gente se vuelca a ese nuevo proyecto humano, a ese nuevo proyecto de humanidad, a esa nueva idea, ¿no? Y todos se enamoran con esa nueva idea. No sé, como que pasamos de las ideas socialistas o comunistas a las ideas capitalistas de ahora, y todo lo de ayer fue peor, y lo de hoy es mejor, y vendrá otro movimiento más adelante que nos va a enamorar a todo el mundo, prometiendo nuevas cosas, nuevas promesas. Todos van a estar enamorados de aquello, y lo de atrás quedó en ruina, y vamos con un nuevo proyecto. Eso es el mundo. El mundo es un lugar, hermanos, donde el hombre edifica cosas, pero que todo lo que el hombre edifica se transforma en ruina. Pero la casa de Dios, hermano, la casa de Dios permanece para siempre. Tenemos una ciudad y buscamos una ciudad y vamos a una ciudad que tiene fundamento. ¿Se da cuenta? Amén, hermano. Por lo tanto, hermano, si hacemos esta rápida análisis, ¿dónde vamos a buscar nosotros? ¿Dónde van a buscar nuestros hijos? ¿Dónde vamos a llevar nosotros a nuestros hijos a buscar consejo? ¿Dónde vamos a buscar para nosotros y nuestra familia principios que rigen la vida? Vamos a prestarle oído al mundo y vamos a escuchar al mundo y lo que ellos nos dicen con respecto, por ejemplo, a una crianza respetuosa. Donde el extremo de la crianza respetuosa nos va a decir que a los hijos no tenemos que decirles ni ponerles límites. Que tenemos que dejarlos ser. Que si el niño no quiere hacer algo, bueno, no lo hace. Y si él quiere hacer algo, bueno, que lo haga. Démosle libertad. A tal punto llega esa corriente que incluso en Estados Unidos los padres deciden no colocarle nombre a los niños. Porque hay que respetar al niño. Y que él decida, cuando tenga la edad suficiente, cómo se llama. Cómo quiere ser conocido. Eso puede ser extremo, ¿no? Pero ese extremismo partió no siendo extremo. ¿Me explico? Entonces, ¿a quién le vamos a pedir consejo de cómo criar los hijos? ¿Vamos a confiar en aquella filosofía? ¿En aquellas maneras? ¿En aquellas formas? ¿Vamos a escuchar a los amigos no cristianos, a las familias no cristianas que nos van a decir, oye, pero este libro es un libro ya antiguo? ¿Cómo va a ser que con vara vamos a corregir a los niños? Eso es algo ya no arcaico, es algo que ya no se usa, que ya no se ve.
Ese libro está desactualizado. ¿Qué diremos nosotros? ¿Se da cuenta, hermano? Para eso es necesario lo que Abraham hizo al principio. Vamos a levantar un altar entre Betel y Jai. Un altar que nos recuerda siempre que nuestro camino, nuestro destino, nuestra ciudad no es Jai. Nuestra ciudad es Betel. Nuestra ciudad es la casa de Dios. Es allí donde encontramos consejo, donde encontramos principios. Amados, ayer hablaba con los hermanos con un grupo de hermanos. Hoy día estamos viendo que nuestros jóvenes están enamorándose o van en vías de enamorarse. A mí me faltan muchos años todavía para eso. Espero que sean muchos años. Normal, mi hija no entiende esto, todavía no entiende lo que estoy diciendo. Pero se lo voy a grabar. Claro, y hay que tener conversaciones con ellos hoy día de ese tipo de cosas, por supuesto. Y tenemos que tenerla. Ya hablaremos sobre eso en algún momento. Yo sé que ya han hablado varias cosas de eso ya los hermanos. Yo solamente quiero añadir algo. Para no tener conversaciones complejas con estos jóvenes, cuando sean jóvenes, cuando tengan 14, 15 años, hay que enseñarles entonces ahora a los pequeños que andan por aquí principios espirituales. Principios espirituales. Porque si enseñamos principios espirituales a nuestros hijos, los principios son eternos. Los principios no mudan. Los principios no cambian de acuerdo a la cultura. Los valores, por ejemplo, hermano, cambian de acuerdo a la cultura. El valor de la amistad, por ejemplo. Para Occidente, el valor de la amistad tiene una connotación, tiene un sentido, un significado. Pero en Oriente, la amistad tiene otro significado, tiene otro sentido. ¿No? Pero los principios no responden a la cultura. Los principios espirituales los podemos enseñar acá en Argentina. Y si luego mi hijo crece y se va a estudiar o a vivir a Japón, ese hijo no va a cambiar su forma de vida porque él fue enseñado sobre principios espirituales. ¿Se entiende, hermano? Por lo tanto, yo aquí recomiendo, hermano, con mucha humildad, pero lo sugiero nomás, con los más pequeños, tal vez no lo hicimos ya con los que tienen hoy día 14, 15, 20 años, pero aquí ya hay varios chiquititos. Con ellos iniciemos un camino desde ahora y enseñémosle principios espirituales. Que las clases de niños no sean solamente pintar o hacer cosas, manualidades, que bueno que lo hagan, no digo que no, pero que no sea solamente eso. Enseñémosle principios espirituales. Punto seguido. No es solo responsabilidad de las hermanas o hermanos que hacen clases para niños. Esto es responsabilidad de los padres. Amén, hermano. No es responsabilidad de las tías de la escuela dominical. Llamadas así, ¿no? No. Dios no le pedirá cuenta a ellas con respecto a tus hijos. Dios no las va a llamar a ellas diciéndole un día, a ver, venga la tía de la escuela dominical, de la iglesia en San Martín, o en Neuquén, o en Cholchol. ¿Qué le enseñó a los niños usted? No. Va a llamar a los padres de esos niños. Tal como ayer un hermano decía, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos, hermanos amados, estamos yendo un poquito del tema, pero vamos a regresar de inmediato. Pero es bueno decir esto también.
Los niños, los hijos, hermanos, son, como la Escritura dice, herencia de Jehová. ¿Pero qué significa eso? Que nuestros hijos son, voy a usar esta palabra, son dados por Dios, pero son de Él. Son dados a nuestras familias para que podamos administrar, para que podamos ayudarlos, guiarlos. ¿Para qué? Para que ellos también crean en Jesús. ¿No? No son nuestros en un sentido de posesión absoluta. Los hijos, el hermano John Piper dice así, los niños son regalos temporales de Dios. El hermano John Piper dice que tanto el matrimonio como la familia y los hijos dados son eso. Son regalos temporales. Es para un tiempo. Es para la vida aquí en la tierra, pero no son eternos. Son de Dios eternamente, no nuestros. Entonces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? No son nuestros. No los vamos a criar a nuestra pinta. No nos podemos criar de acuerdo a nuestro propio intelecto o cultura o modo de ver la vida. Debemos criar a nuestros hijos de acuerdo al modelo que Dios nos ha dado por las Escrituras. Amén, hermano. Amén. Cerramos ese paréntesis. Eso es Betel y Jai. Edificar un altar entre Betel y Jai es hacer un punto de división, de separación entre el mundo y la casa de Dios. El segundo altar que levantó Abraham, vamos a ver los significados de estas palabras que están acá. Vamos al versículo 18. Moró, dice Abraham, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Mamre, la palabra Mamre, significa vigor, fuerza, fortaleza. Y la palabra Hebrón nos habla de comunión. Mire qué significativo. ¿Dónde levantó ahora Abraham un altar? En un lugar cuyo significado, nombre es vigor, fortaleza. Pero que también está en Hebrón, que habla de una comunión. Este es el altar de la comunión. Primero el altar de la separación, de la división entre el mundo y la iglesia. Segundo altar, el altar de la comunión. Pero mira qué comunión es. ¿Qué tipo de comunión? Una comunión que está basada en nuestras afinidades, una comunión que está basada en los gustos que tenemos, en que tenemos una misma forma de ver la vida. Acá Hebrón nos habla de una comunión espiritual, de una comunión en el espíritu, cuya fortaleza, como dice Mamre, la fortaleza reside en la comunión. No podemos ser cristianos, hermanos, y de eso nos habla este altar, cristianos que viven una vida solitaria. No estamos llamados a ese tipo de comunión. Es decir, usted no puede ser un hermano o una hermana que viene los días sábados, los días domingos, estar acá en reunión y en la semana lo perdemos. En la semana vaya a saber dónde está el hermano, qué está haciendo el hermano. No tenemos idea. Se apareció el sábado, sabemos cómo está, y si no, será hasta 2 semanas más cuando aparezca el hermano. No estamos llamados, hermanos, a vivir una vida solitaria.
¿Qué significa vivir una vida solitaria? Una vida solitaria es una vida en la cual yo como hermano no me sujeto al Señor, ni tampoco me sujeto a los hermanos. No es esa vida a la cual hemos sido llamados. Este altar que habla aquí y que levanta aquí Abraham es el altar de la comunión. Hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo, por supuesto, pero también a la comunión entre los hermanos. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pedro habla en su carta y dice que anda un león rugiente buscando a quien devorar, ¿se acuerdan de ese versículo? ¿Qué dice el versículo? Anda alrededor, ¿no? Anda alrededor, dice, alrededor, buscando a quien devorar. ¿Qué podemos deducir de eso? Es como este león, que tal cual la Biblia nos señala, como un león hambriento, como un león rugiente, que busca una presa. ¿Y cuál es la presa más fácil? Aquella que se aleja. Aquella que anda sola. No la que está en manada, no la que vive junto con los demás, pero la que anda sola es fácil buscarla y devorarla. Hermano, de aquí la importancia de la vida en comunión. Dos palabras, insisto en estas palabras: fortaleza y comunión. Fuerza, la palabra igual se traduce como vigor. ¿Dónde podemos encontrar vigor? ¿Dónde vamos a estar siempre vigorosos, con ganas, con energía, con fuerza? Fortalecido en el Señor. ¿Dónde? En la comunión de los hermanos. En la iglesia, no fuera de ella. ¿Cuántos, como dice también Santiago, si hay alguno debilitado entre vosotros, qué dice? ¿Se acuerdan de esta expresión? Si hay alguno debilitado entre vosotros, si hay alguno triste entre vosotros, si hay algún enfermo entre vosotros, la respuesta apostólica, ¿cuál es? La respuesta apostólica es esta: comunión. Oren por los enfermos. Canten alabanzas. Siempre la respuesta es colectiva. ¿Se fija? No es individual. No es una respuesta individual, es una respuesta colectiva. Los ancianos de la iglesia vayan y oren por el enfermo y el enfermo sanará. La respuesta siempre es colectiva. No es individual. No es que si estoy enfermo no llamo a nadie. Oro yo solo en mi casa nomás, porque tengo comunión con Dios. Perdón, hermano. Mucho respeto lo digo. Pero eso no es una actitud correcta. Usted no puede caminar solo. Tengo una idea, una empresa que realizar. Algo que tengo que hacer, etcétera. Tengo esta idea. No la sujeto a nadie. No la hablo con nadie. Ni basta con mi esposa, si es que. ¿No? Y lo hago. Y emprendo. Y le doy. ¿Será eso la actitud correcta? ¿Será esa la actitud que Dios espera de su cuerpo? ¿De su iglesia? ¿Será que la comunión que tenemos acá en San Martín es solamente una comunión para los días sábado y domingo? ¿Conocemos los problemas de los hermanos? ¿Los hermanos saben cuáles son tus necesidades? ¿Oramos los unos por los otros? ¿Nos fortalecemos en el Señor unos a otros, orando, intercediendo por las necesidades de los demás? El encinar de Mamre, que está en Hebrón,
nos habla del altar de la comunión. Ahora, claro, para poder hacer esta comunión, de esta vida de sujeción entre los hermanos, claramente, hermano, depende de la comunión que tengamos con Dios. Si mi comunión con Dios no es buena, no es la que Él espera, eso se va a ver reflejado en la vida de comunión entre los hermanos. No podemos pretender, creer o decir, yo tengo una buena comunión con Dios y tengo una mala comunión con los hermanos. Yo me sujeto a Dios en todo, pero no me sujeto al cuerpo de Cristo. Son cosas contradictorias. Son cosas que no están bien. O realmente nuestra comunión con Dios no es buena. Porque si fuera buena y óptima, ¿qué problema hay en que los hermanos sepan, conozcan mis necesidades, conozcan mis proyectos, conozcan mis ideas, antes que se ejecuten, las presento a la iglesia, las presento a los hermanos y veamos en conjunto, hermanos, si es del Señor o no es del Señor? Comunión. A esta comunión hemos sido llamados. El altar de la comunión con Dios, pero también con los hermanos. Porque eso es la fortaleza. Amén, hermano. Y el último de los altares tiene que ver, ¿cierto?, con ese altar que levanta Abraham. Allí, el capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tercer altar. Este altar lo vamos a llamar el altar de la consagración. El altar de la separación, de la separación entre Dios y entre el mundo y la casa de Dios. El altar de la comunión y ahora el altar de la consagración. No vamos a andar mucho en detalle sobre este último altar ahora, porque vamos a compartir sobre esto en la próxima y última reunión que tenemos en la tarde, porque lo vamos a asociar a esta idea del monte Moriah, a esta idea de la consagración plena. Pero vamos a decir algunas cosas solamente sobre este punto ahora y luego lo profundizamos en la reunión de la tarde. Pero este altar de la consagración que levanta a Abraham es el punto cúlmine de la vida de Abraham, que partió, insisto, con este altar entre Betel y Jai. Luego pasamos al altar de la comunión en Hebrón y ahora estamos en el punto más álgido de la vida de Abraham en su relación con Dios, con respecto ahora a un altar de la consagración. Sabemos que el tipo de consagración que Dios espera aquí de Abraham no es parcial, es una consagración plena, sin reservas. Sin reservas. No es una consagración que implique un aspecto de la vida, sino que para el caso de Abraham era toda la vida. Por eso la expresión que usa aquí el Señor, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Mire cómo lo dice aquí la Reina Valera. Tu único Isaac. ¿Qué significa la palabra Isaac? El nombre Isaac, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? Risa, alegría, podemos decir, ¿no? Si colocamos, hacemos el ejercicio que hace Rubén a veces, colocando los nombres aquí. ¿Qué le dijo entonces? Toma a tu hijo, tu única alegría,
tu única risa. El único motivo que tienes para reír, para alegrarte. Hermano, ¿cuántas veces y cuántos años esperó Abraham por su risa? La Escritura nos habla de que Abraham era un hombre de edad avanzada, 100 años. Pasaba el tiempo y Abraham no tenía hijos. Sabemos la historia de Abraham, cuando llega a su hijo y cuando era anunciado que ellos iban a ser padres, Sara se ríe. De ahí el nombre, ¿no? Se ríe, no lo puede creer. ¿Cómo Dios va a conceder un hijo? Ya soy una mujer de edad avanzada. Yo creo que esa risa de Sara fue una risa nerviosa. No fue una risa de incredulidad. No. Sara no fue incrédula. ¿Usted cree que Sara fue incrédula? ¿Que Sara se rió porque no creyó? ¿Sabe lo que dice Hebreos sobre Sara? ¿Sí? El Espíritu Santo dice y da testimonio de Sara lo siguiente. Dice que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Me encanta esa expresión del Espíritu Santo con respecto a Sara. Sara ni siquiera creyó en la promesa como tal. Sara creyó porque ella sabía que era fiel. ¿Quién? Ese pronombre, ¿quién? Habla de una persona. Creyó que era fiel quien lo había prometido. En el fondo dijo Sara, si es difícil, es complejo, soy una mujer avanzada, pero si Dios lo dijo, yo le creo a Dios. Porque Dios es fiel. Entonces, cuando a veces pensamos de que Sara como que no creyó, como que fue un poco incrédula, como que se rió media como no creyendo, no. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara le creyó a Dios porque era Dios quien lo prometió. Y sabemos los resultados. Pero volviendo aquí, volviendo a esta petición de Dios, dame tu única risa. Dame tu único motivo de alegría. Eso, hermanos, es una consagración plena. Eso es darle todo a Dios. Entregarle todo al Señor. Amados, estamos dispuestos nosotros a entregarle todo a Dios. El motivo de nuestra alegría, colocarlo sobre el altar. ¿Estamos dispuestos a que Dios y a ofrecer a Dios todo? Eso es expresión. Tu único Isaac es tu única alegría. Sabiendo que si Dios nos quita esa única alegría, no tenemos más. No hay más Isaac. No hay más alegrías. Qué gran prueba la que vivió Abraham. Y dice la Escritura que caminó. Qué significativo esto, ¿eh? ¿Cuánto fue el camino que anduvo Abraham para llegar al lugar donde Dios le mostró que debía realizar esta acción? Versículo 4, solamente como significativo, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días caminó Abraham con su hijo? 3 días. Significativo. No voy a andar en esos detalles ahora, pero para que lo coloquen y lo puedan ver los hermanos más adelante y puedan tomar ese estudio también. 3 días de camino. 3 días caminando con su hijo. Hermano, Abraham pudo haberse arrepentido entre los 3 días. ¿Usted cree que no pensó en volver atrás?
¿Usted cree que Abraham no pensó y vio caminando con su hijo al lado y lo vio a este joven, a este niño ya joven, ya 12 años, ya, y lo vio y no le entró tristeza en su corazón? No pensó y dijo, Dios, ¿de verdad quieres que yo mate a mi hijo? 3 días estuvo pensando Abraham, pero no volvió atrás. Abraham no volvió atrás. Estuvo pensando y a lo mejor pasó por su corazón volver atrás, pero no lo hizo. Siguió. Avanzó 3 días con su hijo. Y lo colocó sobre el altar. Y a la pregunta tan solemne, yo siempre que leo este versículo, estos capítulos de Génesis 22, es como leerlo con tanta solemnidad, con tanto respeto. Porque hay un padre con su hijo y el hijo le pregunta en un momento, Padre, ¿dónde está el cordero? Y esa pregunta Abraham no pudo responderla de inmediato. Pero Isaac entendió. La Biblia no habla nada ahí. No hubo mayor diálogo entre ellos. Pero pareciera ser que Isaac entendió de que ese cordero era él. La Biblia no nos habla de la reacción de Isaac. No dice que Isaac reclamó, o Isaac se negó, o Isaac titubeó, o Isaac le dijo, Padre, pero ¿por qué voy a ser yo? Nada, llegaron al altar, que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac no dijo nada, hermano. ¡Qué momento! Como que entendió todo. Y aquí dice que extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oh, hermano, gloria a Dios por eso. No me rehusaste tu hijo. ¿A cuántos padres Dios les puede decir hoy día eso? ¿A cuántos padres de aquí en San Martín Dios les puede decir eso? No me rehusaste tu hijo. Hermano, ¿sabes cuántos problemas nos evitaríamos si no rehusamos nuestros hijos a Dios? ¿Qué significa rehusar un hijo a Dios? Cuando no dejamos que nuestros hijos sean tratados por la mano de Dios. Cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, incluso hermanos, los sobreprotegemos de Dios. No queremos que nada malo les ocurra, no queremos que nada malo les pase, que nadie los dañe, que no sufran. Cuidado con esos discursos. Cuidado con esas ideas. ¿Sabe cuál es el principal problema hoy día de los niños y jóvenes? Son jóvenes y niños sin carácter. Sin carácter. Porque los padres estamos ahí para todo. Para salvarlos de todo. Lo que represente, según nosotros, un peligro para ellos. No dejamos que el Señor los toque. Rodrigo nos decía hace un tiempo atrás en la iglesia en Chulchol algo que quedó en mi corazón. Decía,
¿Sabes cuál es el principal problema en la crianza de los hijos? No es el mundo, no es Satanás, son nuestros afectos naturales. Qué verdad más grande, hermano. Son nuestros afectos naturales lo que impide que nuestros hijos muchas veces sean creyentes verdaderos, reales, comprometidos con el Señor, que vean al Señor. Están acostumbrados a que le demos todo. Ojalá ni siquiera se mojen en la lluvia. O que caminen con mucho frío. O cosas como esa. No, que no a nadie les pase nada. Hermano, suena como caricatura lo que estoy diciendo, pero no lo es, ¿ah? No es caricatura. Es tu realidad y la mía. Dios nos pide a los hijos porque son de Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Rehusamos. Lo que dice aquí. ¿Qué pasa si Dios nos pide a nuestros Isaac? Hermano. El hermano Romeo Bornelli, interpretando este pasaje, dice, ¿por qué Dios tuvo que pedirle a Isaac de esta forma tan cruel a Abraham? Porque cuando nació Isaac, no, la Escritura no lo registra, dice el hermano, por lo tanto podemos asumirlo así, de que Isaac no fue ofrecido a Dios. Como que Abraham se olvidó. Fue tanta la alegría del nacimiento de su hijo que se olvidó de ofrecerlo al Señor a su corta edad, a su corta infancia. Dios le pidió luego este sacrificio porque tenía que entender a Abraham una cosa, que ese Isaac no era de él. Ese Isaac era de Dios. Por eso tuvo que ofrecerlo como un sacrificio, porque no era de él. Abraham ese día entendió que Isaac no era de su propiedad, Isaac era de Dios. Isaac vino a cumplir un propósito más elevado que solamente ser hijo de Abraham. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, volviendo a este punto, mire lo que dice Dios. Nuevamente leámoslo ahí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que teme a Dios. Padres que temen a Dios. Padres temerosos de Dios. ¿Qué es lo que hacen? No rehúsan a sus hijos. No dejan a sus hijos para sí y los guardan para sí, sino que entienden que los hijos son de Dios. Y los disponen a lo que Dios determine hacer con la vida de ellos. Por esto es el punto máximo de consagración. El Señor nos socorra, hermano. Que nos ayude. Porque claro, está situado aquí como padres e hijos, pero esto lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida, como lo vamos a ver en la tarde. Pero ahora, específicamente sobre esta relación padre e hijo. ¿Saben? A veces no dimensionamos el daño que hacemos a nuestros hijos cuando los sobreprotegemos. Estamos haciendo un daño terrible. No solamente en su área social, en su área de desarrollo social, en la comunidad, en la facultad, posterior, en algún trabajo. Algunos niños no saben ni siquiera moverse en ciudad o cosas por el estilo. No confiamos en que Dios nos guarda.
Es como que si nosotros no estamos presentes y yo no estoy presente, algo malo le va a pasar. ¿Y dónde está Dios? No es que andemos tentando al enemigo ni tentando a que le pasen cosas malas, no es eso. Pero un día nosotros no estaremos, hermanos. Y ellos necesitan tener un carácter que les permita mantener la fe. No un carácter para desenvolverse en el mundo y ser líderes en el mundo. Un carácter que les permita mantener la fe. Hermano, si Jesús no viene pronto, nuestros hijos van a ser los que van a llevar el estandarte del Evangelio. Van a llevar la bandera de Cristo más allá. Van a predicar a Cristo ellos. ¿Será que la generación que estamos criando nosotros hoy día van a cumplir con ese propósito? ¿Será que tu hijo o tu hija van a ser hombres y mujeres que sean capaces de llevar el Evangelio más allá todavía? ¿Tendrán el carácter para hacerlo? ¿O van a flaquear en la fe? ¿O se van a ver turbados y confundidos cuando alguien venga con filosofías vanas del mundo y los envuelva y los atraiga y los lleve por viento de doctrinas diversas? No estamos criando hijos para nosotros. Estamos criando hijos para que conozcan a Jesús, para que amen a Jesús, para que se enamoren de Jesús, para que sean capaces de dejarlo todo por Jesús. ¿Qué importa si logran ser abogados o ingenieros o arquitectos o lo que sea? Lo que debe importarte y por lo cual debes llorar, como ayer decíamos, llorar, afligirnos, es porque ellos conozcan a Cristo. Que estén hoy día aquí reunidos los niños, los jóvenes que hay acá, no significa que ellos sean cristianos. Aquí hay niños entre nosotros que no son cristianos, entendamos eso. No porque vengan contigo a reunión, son cristianos, no. Tú vienes con personas no cristianas aquí, tus hijos, mis hijos. Y ellos necesitan conocer a Jesús. Y esa es tu responsabilidad. No sea que cuando el Señor termine y nos lleve a nosotros tal vez, y tus hijos o tus hijas queden aquí, ¿estás seguro que seguirán creyendo? ¿Estamos seguros que ellos seguirán creyendo si nosotros no estamos? Es cierto que el Señor es soberano, pero también es verdad que nosotros somos responsables, como padres, de mostrar a Cristo a nuestros hijos. Amén, hermano. 3 altares que deben estar siempre presentes en la vida de todo creyente. La separación con el mundo debe ser un altar que siempre debe estar levantado. No vamos al mundo a buscar consejos, no vamos al mundo a buscar ideas, no vamos al mundo a buscar incluso estrategias para criar a nuestros hijos o para que la iglesia sea más numerosa. No, el mundo solamente nos va a aportar ruinas. Solo ruinas. Ese altar debe estar siempre levantado. El altar de la comunión. ¿Dónde vamos a buscar fortaleza? Mi fortaleza no viene de los hombres. Nuestra fortaleza viene de Dios. Mi comunión con Dios, mi relación con Dios, va a provocar también que quiera, que anhele la comunión con los hermanos. Y una comunión con los hermanos
que no es solamente de cantar cánticos juntos. Una comunión de hermanos que no solamente es de participar de la mesa del Señor incluso juntos. Una comunión de hermanos que me permita poder abrir mi corazón con mi hermano. Y que Él conozca mi corazón y yo pueda derramar mi corazón y mi alma con mi hermano. Y pueda encontrar en mi hermano un apoyo, una exhortación, una palabra, no que venga a ser como decimos en Chile, a sobarnos la espalda, ¿no? Como no, hermano, si tú estás bien, los demás están mal. No. Yo esperaría que mi hermano me dijera, hermano, no vas por el camino correcto. Te lo digo porque te amo. No es la forma, hermano. No es la manera. Qué grato se siente cuando hay alguien que te dice la verdad. Como la Biblia nos señala, hablar verdad cada uno con su prójimo y nos dice las cosas. Y yo no me enojo porque mi hermano me diga que yo estoy mal. Debería alegrarme porque eso es salvación para mi propia vida y para la vida de mi familia. Porque, si me equivoco, tus errores y las consecuencias de tus errores, a veces no solamente las vives tú solo, sino que afectas a la vida matrimonial y a la vida familiar. Entonces, ¿cuán necesario es que tenga un hermano o una hermana al lado para que me salve de malas decisiones? Eso es comunión. Pero si yo decido vivir solo, y la comunión con los hermanos la repito solamente que cantamos los mismos cánticos, y que partimos el pan los domingos juntos, y nada más, eso no es comunión. Eso no es el Salmo 133. No es la experiencia del Salmo 133. Para eso, hermano, vaya a cualquier otro lugar. Reúnase en otro sitio. Porque en la iglesia la comunión es espiritual. A tal punto de que lo que tú haces en lo oculto tiene repercusión aquí. Ese es el nivel de comunión que tenemos. Esa es la comunión espiritual que tenemos. ¿Se da cuenta? Y el último altar, el altar de la consagración, donde ni siquiera rehusamos lo que más amamos, sino que entregamos todo delante del altar. Termino con esta idea. Romanos 12:1, por favor. Un versículo que sabemos de memoria, yo lo sé. Pero vamos a leerlo y vamos a terminar con este versículo. Quiero leer este versículo para terminar, hermanos, en una versión distinta a la Reina Valera, y que puede ayudarnos a entender mucho mejor este versículo. Es bueno a veces poder revisar algunas otras versiones de la Biblia para poder clarificar, para poder entender mejor algunos pasajes. Entonces permítanme leer el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, en la versión que se llama Biblia Textual, cuarta edición. Dice así: así que os exhorto, hermano, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo, miren la expresión, como un sacrificio que está viviendo. Eso está en tiempo presente. Y después viene un gerundio. Me sale de profe aquí un poco, pero para que entendamos. Está viviendo.
Es un presente continuo. Muy bien. Una estrellita ahí me lo dijo antes que dijera yo. Muy bien. Que está viviendo presente continuo. No es una acción realizada en un momento, en el pasado, y ya fue. No es algo que vamos a hacer en el futuro. Es algo que estamos haciendo ahora. Mire qué interesante. Entonces dice, como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Lo que la Reina Valera nos dice que es nuestro culto racional, esta versión y varias otras versiones hablan y colocan esta expresión, que es vuestra verdadera adoración. Hermanos, adoración, adorar a Dios, no es cantar cánticos solamente. Vamos a adorar a Dios, hermano. A veces lo usamos como sinónimo de vamos a cantar al Señor. Y está bien, no digo que esté mal, está bien. Pero vamos a adorar a Dios, no es solamente cantar cánticos a Dios. Vamos a adorar a Dios, según Romanos 12:1, ¿qué es? Vamos a presentarnos, hermanos, como sacrificios permanentes, constantes, es decir, una vida de adoración es una vida que está siempre delante del altar. Amén, hermano. Tú estás adorando a Dios no cuando vienes aquí al culto. Tú adoras a Dios todos los días. Todos los días estás delante del altar. No cuando nos reunimos solamente. Por lo tanto, Romanos 12:1 nos habla de la adoración verdadera. La adoración que a Dios le agrada, dice otra versión también, que podemos revisar también rápidamente, ¿no? La adoración que a Dios le agrada, no es una adoración distinta. La versión del lenguaje actual dice, así es como se le debe adorar. Mira, la traducción del lenguaje actual dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes. Mire cómo lo dice acá. Y yo pregunto aquí a la iglesia de San Martín, hermano, ¿Dios ha sido tan bueno con ustedes? Amén, hermano. Esta versión dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Usted quiere adorar a Dios? Debe hacer todo lo que a Él le agrada. Adoramos a Dios dedicando toda nuestra vida al Señor. La adoración entonces, hermanos amados, hermanas amadas, no es una opción. Esta frase va a quedar como clave de estos mensajes. Así como el quebranto no es una opción, la adoración, hermanos, para ti no es una opción. Es nuestra vida. Es nuestra forma de vivir como cristiano. No es un estilo de vida. Como si hubieran varias formas. No. Así es como debemos adorarlo. Esa es la adoración que el Padre le agrada. Una vida que está permanentemente, ¿qué cosa? Siendo sacrificada. Una vida que está siempre en el altar. En estos tres altares. La separación, la comunión y la consagración. Amén, hermano. Sobre este último punto hablaremos en esta última reunión de esta tarde.
El Señor nos socorra, hermano.